Buenos días para todos, buenos días profesor. Eh, Mi nombre es Edwin Rincón y en este corto tiempo me gustaría hablar un poquitico sobre algo que tiene que ver con el origen del mal, el pensamiento original o mejor, el pecado original ante el pensamiento moderno. Y este estudio, esta reflexión, la estoy sacando de un libro que es acerca del tema que se llama el pecado original. Hablando sobre eso, quiero, quiero iniciar un poquitico contando acerca de lo que es la jamartología. Eh, y la jamartología pues es un nombre en griego que tiene que ver con el pecado. Pecado en griego sería hamartía, eh, y elogía sería estudiar acerca de. Entonces, creo que su etimología tiene que ver con estudiar acerca del pecado, estudiar acerca de lo que tiene que ver con el pecado. ¿Y por qué es importante para el cristianismo estudiar acerca de eso? Pues porque es la base, es la raíz que nos ayuda a entender, que le da piso, eh, para que ese avión que tiene que ver con el estudio de la teología pueda despegar de una manera cómoda, pueda despegar de una buena manera. Si el piso está dañado, si el piso no tiene las condiciones apropiadas, pues vamos a tener el problema de que cada vez que vaya a despegar pueda sacudirse o pueda dañarse alguna parte de este avión. Esto en el ejemplo. Eh, entonces, la jamartología tiene una idea fundamental en estudiar sobre tres aspectos que para mí son importantes. El primero de esos aspectos pues tiene que ver con ese pecado que es, y el pecado es la infracción cometida ante la ley de Dios. Esos problemas que conllevan con respecto a el pensamiento, la actitud o las acciones que son opuestas a lo que Dios quiere, opuestas al mandato de Dios, opuestas a lo que Dios espera que nosotros hagamos. Eso, en síntesis, es el pecado, algo contrario a lo que Dios ha estipulado como ley. Sin embargo, cuando nosotros miramos el origen del pecado, tendríamos que verlo desde tres facetas totalmente diferentes. Una es a través de la Biblia, a través de lo que las escrituras hablan por medio de esa inspiración dinámica, por medio de esa teoría de inspiración dinámica que Dios ha propuesto, en donde Dios no es solamente el que dicta y el hombre un secretario que escribe tal cual como Dios dice, sino que se da la posibilidad de que el hombre pueda conservar varios aspectos de su vida, ¿sí? Su cultura, su idiosincrasia, su entorno. Y entonces cada escritor, cada personaje de la Biblia, aunque tiene una idea central basada en la infalibilidad de la Biblia, de las escrituras, sí puede navegar en esa cantidad de pensamientos importantes que tiene cada aspecto doctrinal, como lo sería el pecado. Con eso quiero empezar mirando este libro, eh, y dándome la idea de que para Kant el origen del mal, como él lo definiría, empieza desde la idea de la moralidad, ¿sí? El hombre es creado con razón, con razonamiento, y ese razonamiento es el que lo lleva a fallar, es el que lo lleva a tomar una decisión, y una decisión ya sea buena o ya sea mala, pero hablando del pecado, pues una decisión más dada hacia lo malo, más dada hacia lo que está en contra de Dios mismo. Sin embargo, Kant, y me parece muy interesante, voy a leer citado en el texto del libro, donde él dice: sea cual sea el origen del mal moral en el hombre, la más inadecuada de todas las maneras de representarse la difusión y la continuación de este en todos los miembros de nuestra especie y en todas las generaciones, consiste en representárselo como procedente de nuestros primeros padres de la herencia. Para Kant, no hay una idea de un pecado original, de un pecado en donde podamos culpar a Adán y Eva, por decirlo de esa manera, a los padres, de lo que nosotros hacemos, sino que nosotros escogemos lo que nos
lo que nos gusta, lo que nos parece, hacia dónde queremos llevar nuestra vida. Y tomamos decisiones contrarias a lo que tal vez se piensa o se hace simplemente porque eh, nuestra razón nos lleva a eso, ¿sí? También hay una idea bien interesante con respecto a eso, eh, que habla a través de ese, en dónde aparece la razón, en dónde aparece eso. Y para eso sí tendríamos que ir un poquitico a mirar que Dios nos creó con esa capacidad de razonar que no tienen los animales, con esa capacidad de tomar decisiones, de afrontarlas y de llevarlas a cabo que no tienen los animales. Mirando esta parte, podemos pensar también en algo que he leído en este libro, que dice: el primer paso, por consiguiente, para salir de este estado conduce a una caída desde el punto de vista moral. Desde el punto de vista físico, la consecuencia de esta caída fueron una multitud de males hasta entonces conocidos para la vida. Por tanto, un castigo. La historia de la naturaleza comienza pues por el bien, porque es obra de Dios. La historia de la libertad comienza por el mal, porque es obra del hombre. El hombre escoge si desea agradar a Dios o si desea agradarse a sí mismo. Y esa misma razón que tiene lo lleva a definir su camino, si es basado en lo que Dios quiere hacer o es simplemente basado en lo que Él se propone hacer. Hoy en día, mirándolo en el aspecto moderno, podemos ver que en el humanismo entendemos que el hombre ha decidido enriquecerse a sí mismo, darse lugar a sí mismo, poderse llenar a sí mismo para no tener que culpar o para no tener que agradecer o para no tener que ver nada con un creador, con alguien que inspira al hombre a hacer, con alguien que lleve al hombre a tomar decisiones basados en este caso podríamos decirlo, basado en una ley principal, basado en la palabra, basado en la Biblia, sino que cada quien decide qué hacer y coloca leyes conforme a su voluntad y las cumple de igual manera conforme a su voluntad. Eh, con esto quiero que podamos nosotros, o mejor, quiero yo poder llegar a darme a entender en la idea de esta mujer, Jan Mitchell, en donde ella muestra que la religión dentro de los límites de la mera razón, con respecto a Kant, tiene que ver con el mal, que el mal proviene del extravío de la libertad. El hombre olvidó lo que era la libertad que Dios les había dado y eso empezó a gestar o empezó a dar a luz el mal en el hombre, ¿sí? Según cuanto procede, está claro que hacemos otro tanto todos los días y por consiguiente que en Adán todos pecaron y siguen pecando. Esto lo señala Leavitt y cuando empieza esta idea, dice, Kant señala que este hecho es universal, se aplica a la humanidad en toda su totalidad. Esa es la razón por la cual retoma la expresión de San Pablo sacada de la epístola a los romanos, ¿sí? En donde Pablo dice, según cuanto procede, está claro que hacemos otro tanto todos los días y por consiguiente que en Adán pecaron todos y siguen pecando. Aquí, para empezar a cerrar esta idea, yo quiero pensar en que Pablo tenía una idea muy formada en que el origen del pecado provenía de esta desobediencia delante de Dios por medio de Adán y Eva, pero que hay otra cantidad de escritores y otra cantidad de pensadores a nivel mundial que empiezan o que han dado razón a otras puertas, a otras posibilidades, entre ellas la filosofía, entre ellas la medicina, entre ellas la psicología, que han dado como culpable no al primer Adán o al primer Adán y a la primera Eva, sino que han dado como culpable a cada hombre que va creciendo, que va naciendo. Mi concepto con respecto a eso está muy ligado a la Biblia, a lo que dice Romanos cuando nos enseña que la paga del pecado es muerte y que por un hombre entró el pecado a todo el mundo y por ese hombre la muerte, y así todos hemos pecado, que la naturaleza del pecado sí proviene de Adán y de Eva, y que por muchos pensadores y por muchas personas que hayan diciendo cosas contrarias, creo que la Biblia es un libro de fe y para fe que se basa en que nosotros podamos creer
mucho más en lo que está escrito para poder tener un piso, como decía al comienzo, y poder partir de ahí, poder hacer algo mejor en cada momento. Espero haberme dado a entender con esta reflexión, con este pensamiento y muchísimas gracias, profesor. Que tenga un buen día, Dios lo bendiga.